Listo, chicos, entonces vamos a comenzar ya. El tema de hoy, estamos ya en la semana número 6, es horizonte medio, también llamado segundo horizonte. Y bueno, vamos a ver lo que trae este tema. ¿Ya? Vamos a ver dos culturas, como ya lo había dicho, la cultura tiahuanaco y la cultura wari. ¿Ya? Esos son las dos culturas que pertenecen a este periodo de nuestra historia. Muy bien. Ahí vemos, por ejemplo, a la mano izquierda un fardo funerario de la cultura wari y a la mano derecha la portada del sol. ¿Ya? La portada del sol, que dicho sea de paso pertenece a la cultura tiahuanaco. Y esta cultura va a ser descubierta por un cronista español llamado Pedro Cieza de León. Pedro Cieza de León. Si mal no recuerdo, esa es una de las preguntas de uno de los libros. No me acuerdo si San Marcos o Uñe, pero en uno de los dos está, creo que en San Marcos. Ya que cronista español descubrió los restos de la cultura tiahuanaco, Pedro Cieza de León. ¿Ya? Eso, si mal no me equivoco, también lo ven en literatura, en la parte de literatura peruana. Bueno, vamos a comenzar. ¿Ya? Bueno, esto ya lo hemos visto hace varias semanas atrás. Esta primera parte corresponde al primer horizonte, es decir, a las culturas principalmente de Chavín y Paracas, ¿ya? No te olvides, es decir, el formativo, ¿ya? Eso ya lo hemos visto semanas atrás. Luego, la semana pasada hemos visto primer intermedio, también llamado intermedio temprano, también llamado desarrollos regionales tempranos, porque recuerda, va a haber un segundo intermedio, ¿ya? Y eso lo vamos a ver la próxima clase. También se llama primera regionalización, porque va a haber una segunda regionalización. Se llaman sociedades hidráulicas, acuérdate, Mochica, Nazca, ¿dónde se ubicaron? En la costa, es decir, en un lugar donde hay mucho desierto y hay poca agua. ¿Ya? Por eso se llaman sociedades hidráulicas, porque fueron tan ingeniosos para poder resolver el problema de la escasez del agua. También es la época de los maestros artesanos. Recuerda, esta época de acá es el esplendor de la cerámica. Es el momento de nuestra historia en la cual la cerámica alcanza la más alta calidad. Todo lo que viene después va a ser una cerámica de menor calidad, como lo que vamos a ver hoy. Lo que vemos hoy es segundo horizonte, también llamado horizonte medio. Algunos lo catalogan como Imperio Wari porque es la cultura más importante, aunque no hay que dejar de lado a Tiahuanaco. También se llama periodo fusional. ¿Por qué? Porque todas las culturas que vamos a ver, que hemos visto la semana pasada, sobre todo 3 de ellas, van a fusionarse, como ven en el nombre, y van a dar origen a Wari. ¿Ya? Eso lo vamos a explicar en un momento. 3 culturas que hemos visto la semana pasada van a hacer fusión y van a dar a Wari. Lo que vamos a ver la otra semana es segundo intermedio, intermedio tardío, desarrollos regionales tardíos, segunda regionalización. Ya tiene varios sinónimos. Y lo que se va a ver de acá a 2 semanas es la época de los incas, el incanato, el Tahuantinsuyo, llamado tercer horizonte, horizonte tardío, imperio inca o simplemente Tahuantinsuyo. Ya recuerda que Tahuantinsuyo significa 4 regiones del sol. Tawa significa 4, Inti, sol, suyo, región. ¿Ya? Las 4 regiones o tierras del sol. Listo. Ya. Ya continuamos. Entonces vamos a ver qué características tiene el horizonte medio. La primera, se va a difundir el patrón urbanístico. ¿A qué me refiero con esto? A que a lo largo del territorio peruano se van a comenzar a construir varias ciudades, ¿ya? Se van a construir varias ciudades. ¿Quién va a hacer eso? En especial lo van a hacer los Wari, ¿ya? En un momento vamos a ver cómo los Wari a lo largo de su territorio van a empezar a fundar, a establecer centros administrativos para controlar las provincias. ¿Ya? ¿Qué más? El dios principal, ¿cuál fue? Huiracocha.
Huiracocha va a ser el dios principal de esta época, tanto de los Wari como de los Tiahuanaco. Se difunde un idioma, el idioma quechua. Va a ser el idioma general de esta época. ¿Qué más? Es una época de grandes desafíos medioambientales, claro que sí. ¿Por qué? Imagínate, los Tiahuanaco. ¿Dónde se ubicaron los Tiahuanaco? En un momento lo vamos a ver, la meseta del Collao. Y cuando tú veas eso en geografía, te van a explicar que en esa región las temperaturas son muy bajas. Por lo tanto, suele ocurrir lo que se conoce como heladas. Las temperaturas bajan hasta bajo cero, ¿ya? Entonces los cultivos, como hay temperaturas muy bajas, empiezan a morir. Se pierden los cultivos. Aparte de ello, las lluvias de esa región son escasas. Por lo tanto, también las culturas de esta época tienen problemas para adaptarse a su medio. ¿Qué más? Construyen caminos, ¿ya? Yo sé que esta palabrita llamada Capacñán es una palabra muy relacionada con los incas, pero ya desde años atrás otros pueblos van a construirlos. En especial, ¿quién? Los Wari, ¿ya? Los Wari. ¿Y para qué servían los Capacñán o redes de camino? Para conectar esas ciudades que empezaron a fundarse. Y por último, esta época también se llama el periodo fusional, como lo vamos a ver en un momento, ¿ya? Mira el mapa que te puse ahí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Te acuerdas que Horizonte habían culturas grandes, sí o no? Y como vemos acá, como es un horizonte, solo hay dos culturas, no hay más. Pero como vamos a ver al final de la clase, el segundo intermedio es completamente diferente. Esa cultura que ves de color rojo, que es Wari, se va a dividir, se va a fragmentar. Un pedazo al norte, un pedazo al centro, un pedazo al sur, otro por la sierra y así. Se va a fragmentar cuando el horizonte medio llega a su fin. Pero en esta época es todo uno solo, ¿ya? Todo uno solo. ¿Por qué? Porque estamos en un horizonte. ¿Ya? Recuerda, horizonte, cultura dominante. Intermedio, varias culturas regionales. Esa es la diferencia. Igualito Tiahuanaco. Tiahuanaco es un solo bloque. ¿No ves que existen varias culturas? No, existe un solo bloque unificado. ¿Ya? Eso es la diferencia entre un horizonte y un intermedio, lo que ya explicamos la clase pasada. ¿Ya? Listo. A ver, ¿qué están escribiendo? Sí, el Capacñán, exacto, el Capacñán. Bueno, yo lo he escrito así, porque como castellanizándolo, claro, ¿no? Tiene otra forma de escribirse. En realidad los nombres, la forma de escribir es lo de menos, chicos, porque como vamos a ver en los incas, también hay varias formas en las cuales los nombres de los incas aparecen en los libros. Unos lo colocan con C, otros con K, unos lo colocan en la letra C, otros omiten la letra C y así, ¿no? En los nombres son, la forma de escribirlo es lo de menos. Lo más importante es recordar la esencia del nombre y la importancia, ¿ya? Porque recuerda, este no es el único curso que necesitas aprender, son otros más. Entonces, a veces la cabecita del estudiante se enreda con tanta información. Y entonces hay que tratar de ser metódicos a la hora de poder estudiar, ¿ya? Tratar de absorber la información más esencial. Pero si a ti te gusta la parte lingüística, no hay problema, puedes investigar más acerca de ello, ¿ya? Pero lo importante es aprender el nombre en sí y la importancia de por qué lo mencionamos en el curso, ¿ya? Listo, vamos a pasar. Tiahuanaco es lo primero que vamos a ver. Por si acaso, Tiahuanaco es antes que Huari, ¿ya? Tiahuanaco aparece unos años antes que aparezca Huari. O sea, Tiahuanaco es el antecesor de Huari y coexiste con Huari. ¿Dónde se ubicó Tiahuanaco? Se ubicó en los Andes del sur. ¿Ya? Acá está el mapa. Ahí se ubicó Tiahuanaco. Y si te das cuenta, Tiahuanaco está abarcando varios países, ¿sí o no?
Está abarcando Perú, está abarcando Bolivia, Chile y una partecita, un cachito de Argentina. Entonces, es una cultura, podríamos llamarla tetranacional, ¿sí o no? Tetra de 4, nacional de país. Son 4 países que abarcó la cultura tiahuanaco, pero principalmente es la parte de Perú y la parte de Bolivia, ¿no? Los bolivianos estudian mucho la cultura tiahuanaco, inclusive lo consideran como su cultura madre, ya una cultura muy importante para ellos. Entonces, ¿dónde se ubicó la cultura tiahuanaco? En la parte sur del país, ¿ya? No en la parte norte, no en la parte centro, en la parte sur del país. Ahora, es cierto que los tiahuanaco tuvieron varios centros, pero ¿cuál fue el principal, el más importante? Su capital fue Taipicala, ya esa va a ser la ciudad más importante de los tiahuanaco, que dicho sea de paso va a ser una capital que a lo largo del tiempo va a empezar a poblarse. Se empieza a poblar tanto que al final va a comenzar a faltar el alimento. Y es ahí donde los tiahuanaco van a ingeniárselas para poder dominar ese ambiente adverso que ya les comenté qué dificultades les traía a los tiahuanaco. ¿Ya? A ver, Taipicala también es importante, chicos. ¿Por qué? Porque este nombrecito de Taipicala guarda relación con los incas, con el origen histórico de los incas. ¿Ya? Hay dos tipos de orígenes de los incas. Uno es el legendario, que yo sé que la mayoría lo debe conocer, la leyenda de Manco Cápac y Mama Oglio y el mito de los hermanos Sayar, pero también hay un origen histórico. Y el origen histórico, en ese origen histórico aparece Taipi Cala, ¿ya? Entonces, pero eso ya se va a explicar en la clase de Imperio de los Incas, ¿ya? Tahuantinsuyo. Taipicala guarda relación con el origen histórico de los incas. Listo. Acá hay otro punto importante, los antecedentes. ¿Quién estuvo antes que Tiahuanaco? El antecesor de Tiahuanaco fue la cultura Pucará, ¿no? Acá hay una secuencia que me gustaría que siempre recuerdes. Primero apareció Chavín. Chavín, su influencia fue tan grande que logró llegar hasta esta zona. La influencia de Chavín fue tan grande que logró llegar hasta el sur del país. Ahora, luego que Chavín cayó, producto del fenómeno del niño y que los sacerdotes empezaron a equivocarse en sus predicciones, aparecieron culturas regionales y dentro de esas culturas regionales apareció Pucará, lo que está acá, Pucará, ¿ya? Y luego Pucará va a evolucionar a lo largo del tiempo a una cultura más grande y más importante, que vendría a ser Tiahuanaco. Y Tiahuanaco va a disgregarse, se va a separar, se va a fragmentar en varios pueblos, los cuales se conocen como los aymaras, ¿ya? Entonces, chicos, esta es una secuencia muy importante, ¿ya? Inclusive dentro del quizzes, ya que vamos a hacer en la parte final, hay una pregunta relacionada con ello. Marque el orden cronológico correcto o incorrecto. Entonces, dentro de las claves está esto. Entonces, recuerden, todo empieza con Chavín, la influencia del fenómeno Chavín. Chavín cae y surge la cultura Pucará, una cultura más local, más regional. Luego evoluciona Tiahuanaco y los tiahuanacos se disgregan, porque como ves, Tiahuanaco no es chiquito, es grandote, se disgrega y surgen pueblitos chiquitos llamados aymaras, ¿ya? Surgen los aymaras. A los aymaras los vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Ellos pertenecen al intermedio tardío. Eso es la línea histórica del sur del país, del altiplano, de la meseta del Collao. ¿Qué culturas ocuparon ese lugar a lo largo de los años? ¿Ya? Chavín, Pucará, Tiahuanaco, Aymaras. Esa es la línea cronológica. Listo, continuemos. ¿Quién descubrió la cultura tiahuanaco? Como lo mencioné al inicio, Pedro Cieza de León, que es un cronista español, y también destacamos los estudios de Carlos Ponce, ¿ya? Es por eso que dentro de las manifestaciones culturales de Tiahuanaco encontramos un monolito que se llama Monolito Ponce, en honor al estudiador Carlos
Ponce Sanguinés. ¿Cómo era el ambiente de esa zona? Como ya te lo mencioné, las temperaturas eran extremadamente bajas, chicos. Hacía mucho frío. Por eso cuando tú te vas a Puno, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir pues con ropa que te abrigue, porque hace un frío pues espeluznante, ¿ya? Tienes que ir con una ropa bien abrigadora, hasta si es posible con guantes, con chalina, con chullo, ¿ya? Porque es un lugar donde hace mucho frío, sobre todo en las zonas más altas, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Abundan los pajonales. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el único tipo de planta que se adapta más a este lugar son los pajonales. Profesor, ¿qué son los pajonales? Los pajonales no sirven para que tú los comas. Tú no los comes. ¿Sabes quién los come? Los comen los camélidos, ¿ya? No los comes tú, los comen los camélidos. Entonces, si nosotros utilizamos un poco nuestro razonamiento, llegaríamos a la siguiente conclusión, que la actividad económica más realizada en este lugar sería la ganadería, ya que abundan los pajonales. No puedo cultivar en esta zona, ¿por qué? Porque las temperaturas son muy bajas y mis cultivos, mis plantas se mueren. Mi papa, y otros cultivos más no logran soportar estas temperaturas. Por lo tanto, la única planta que sí lo hace son los pajonales. Pero los pajonales no sirven para que tú los comas, sino se los comen los camélidos, la llama, la alpaca, la vicuña, el guanaco, ¿ya? Ellos se comen los pajonales. Por eso acá se hace ganadería. Otro problema es la escasez de lluvias, ¿ya? O sea, no solo tenemos que enfrentar el frío, sino que no hay agua tampoco. Entonces, es un ambiente muy complicado para poder realizar ¿qué cosa? Agricultura. Los tiahuanacos se quedaron con las manos cruzadas, no, idearon soluciones, ¿ya? Como buenos ingenieros, digamos, rudimentarios que eran. Política. ¿Cómo era Tiahuanaco? Tiahuanaco es similar a Chavín, chicos. Por eso algunos historiadores lo llaman como el renacimiento Chavín, como el nuevo Chavín de esa época. Chavín ya había desaparecido años atrás, pero algunos consideran que Tiahuanaco es como el renacimiento de Chavín, que Chavín vuelve a aparecer, pero bajo otra cara, bajo otra mirada, bajo otra perspectiva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este estado, al igual que Chavín, como bien tú recuerdas, que era teocrático, es decir, los sacerdotes están a la cabeza del Estado, ¿ya? Listo, sociedad, como toda sociedad de esa época era clasista y jerárquica. Listo, chicos, eso sería con respecto a un poco de los Tiahuanaco. ¿Qué más? Ya, acá hay todo un texto. De todo ese texto que está ahí, lo más importante es lo que está en la imagen, ¿ya? ¿Cómo se llama eso que ves en la imagen? Se llama Waru Waru. Acá está el nombre, lo estoy subrayando. O camellones. Así se llama. Waru Waru o camellones. ¿Por qué se llamará camellones? Porque si te das cuenta, es como si esta terraza fuera una joroba del camello. Joroba 1, joroba 2 y así, varias jorobas, ¿ya? Que nos hacen recordar a las jorobas del camello. Y profesor, ¿para qué se construyeron eso? ¿Para qué los tiahuanaco invirtieron de su tiempo valioso para construir esas cosas, esas construcciones, esa tecnología? Ah, ya. La cosa era la siguiente, que ellos fueron muy hábiles, muy astutos. Durante el día, como hacía gran calor durante el día, así es en la sierra, chicos. En la sierra durante el día quema el sol y durante la noche, uff, te mueres de frío. Ya, así es en la sierra, son climas extremos. Durante el día te quema la cara de tanto sol, de tanta radiación. Y durante la noche no puedes dormir de tanto frío que hace. ¿Ya? Entonces los tiahuanaco, al darse cuenta de eso, decidieron hacer lo siguiente. Vamos a colocar agua entre joroba y joroba. Entre cada terraza vamos a colocar agua. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el agua, por biología y por química, tiene una propiedad. Tiene un alto calor específico, ¿sí o no? Es decir, que tiene que absorber gran cantidad de calor
para que cambie un poquito su temperatura, ¿no? Entonces el agua no se calienta fácilmente. Tiene que absorber gran cantidad de calor para que recién pueda comenzar a calentarse. Eso se llama un alto calor específico. Sí, ¿Ya? Exacto. acabo de salir. Cuidado, chicos, con su micro, Me porfa. metí. Cuidado con su micro. Ya. Listo. Entonces el agua, ¿qué hace? Durante el día, chicos, absorbe el calor. Absorbe el calor, retiene el calor. Y durante la noche, ¿qué hace el agua? Libera ese calor que ha retenido durante todo el día. Por eso que durante la noche que hace frío, ese frío lo contrarresta con el calor que libera. Y por lo tanto, las plantitas que están acá no se mueren porque el agua les da el calor durante la noche. Y de esa manera no se mueren por el inmenso frío que hace en ese lugar. Entonces los Tiahuanaco construyeron estos guaruguaru camellones para justamente hacer eso, evitar que sus plantaciones, que sus cultivos mueran, se pierdan por culpa de las heladas y las bajas temperaturas. ¿Ya? Entonces ese es el funcionamiento, chicos. Durante el día absorbo energía, absorbo calor y durante la noche lo libero para crear como un manto protector para las plantas. ¿Ya? De esa manera funciona el guaruguaru o camellón. Y eso lo utilizaron los Tiahuanaco. ¿Ya? Imagínense, ni siquiera creo que la química había llegado a ese lugar y ya los Tiahuanaco tenían esa percepción, ¿no? Entonces ahí vemos que si bien existe un conocimiento científico, también desde la parte práctica podemos crear soluciones muy innovadoras y que nos pueden permitir solucionar estos problemas que nos pone la naturaleza. ¿Ya? Eso es lo primero. Los guaruguaru o camellones. ¿Ya? Voy a subrayar solo lo más importante de todo este texto que está acá. Otra cosa que debes recordar, esto que está acá. Técnicas de deshidratación. ¿A qué me refiero con eso? A que los tiahuanaco, como a veces producían en cantidades, les sobraba el alimento. Les sobraba el alimento. Entonces, para evitar que ese alimento se pudra y se pierda, ellos que dijeron, ya, vamos a conservar esos alimentos, pero para conservarlos vamos a deshidratarlos. ¿Y cómo los deshidratamos? Ya, fácilmente. Esto ya te lo dije clases pasadas. Utilizaban la sal o utilizaban el calor y a través de esos dos agentes deshidrataban el alimento. Utilizaban el calor o la sal y deshidrataban los alimentos, ¿ya? ¿Y qué tipos de alimentos deshidratados existían? Básicamente recuerda dos, que hasta ahora se siguen utilizando en la sierra. El charqui, que es la carne deshidratada, y el chuño, que es la papa deshidratada, ¿ya? El charqui es la carne deshidratada y el chuño es la papa deshidratada, ¿ya? No te olvides de esos dos. Entonces los tiahuanaco para conservar sus alimentos los deshidrataban. Como el nombre lo dice, le quitaban el agua que tenía adentro, ¿ya? ¿A través de qué? A través del calor exponiéndolos a la intemperie o a través de la sal, ¿ya? Listo. Otra cosa que debes recordar es esto que está acá. Control vertical de pisos ecológicos. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a ir a las siguientes diapositivas, ¿ya? Ahí está una imagen que nos va a permitir explicar, aunque yo también ya te lo expliqué clases pasadas, pero vamos a recordarlo, ¿ya? ¿A qué se refiere control vertical de pisos ecológicos? A esto que está acá, ya. A esto que está acá. Esto último, la última imagen de la mano derecha, la que está en la esquina derecha. Los tiahuanaco, ¿dónde vivían, chicos? En la sierra, ¿sí o no? O sea, acá al centro. Pero si yo vivo en la sierra, no puedo cultivar todos los productos posibles que existen, ¿sí o no? Por ejemplo, yo no puedo cultivar maíz. Yo no puedo cultivar coca, yuca, porque eso se cultiva ¿dónde? En la costa, y la coca y la yuca se cultivan en la selva. Entonces los tiahuanaco le hacían falta esos productos. Los tiahuanaco necesitaban esos productos.
Entonces, ¿qué hacían? A través de colonias agrícolas o archipiélagos humanos, colonizaban esta zona. Colonizaban la costa, colonizaban la parte litoral y colonizaban la parte de la selva. ¿Y para qué colonizar esas zonas? Para extraer productos de ahí y traerlos a la sierra y de esa manera poder equilibrar su dieta alimenticia. Imagínate, si ellos no hubieran hecho eso, todo el año tenían que comer pura papa, pura carne, papa, carne, papa, carne. Llama papa, llama papa, llama papa. Pero no, pues el ser humano tiene que balancear su dieta. Es por eso que bajaban a la costa, ¿para qué? Para extraer peces del mar, para extraer maíz, para extraer algodón, y bajaban a la selva a su mano derecha y extraían ¿qué cosa? Yuca, frutas, ¿ya? Y de esa manera la dieta alimenticia de los tiahuanaco era mucho más variada. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama control de los pisos ecológicos, ¿ya? Control de los pisos ecológicos. Así se llama esa técnica que utilizaron los tiahuanaco, ¿ya? Un ratito está cargando. Ya, listo. Entonces, chicos, eso es lo que yo quiero que tú recuerdes, esas tres cosas, ¿ya? Volvemos a repasar con el puntero láser. ¿Cuáles son las tres cosas? Primero, guaru camellones. Recuerda, durante el día absorbe el calor y durante la noche lo libera para evitar que los cultivos mueran de frío. Lo segundo, las técnicas de deshidratación. Deshidratar los alimentos para conservarlos. Y lo último, control vertical de pisos ecológicos. Aprovechar las otras regiones de nuestro país para extraer productos de esas zonas. Por ejemplo, extraer pescado, algodón y maíz de la costa y extraer frutas, yuca y coca de la selva. Y de esa manera, la dieta alimenticia de los tiahuanaco era mucho más variada y más completa. ¿Ya? Listo. Es lo único que tienes que recordar de esta diapositiva. Lo demás, yo creo que ya lo sabes, ¿no? ¿Qué es un andén? Son mesetas en la ladera de los cerros. Los canales son para desviar el agua de los ríos. Las cochas son lagunas artificiales para poder almacenar el agua de las lluvias. ¿Para qué sirven los camélidos, chicos? Es solo lógica. ¿Para qué sirven? Acá te lo coloqué. Los camélidos, uno, te comes su carne, sí o no. Sirven para alimentarte. Dos, sirven como bestias de carga. Claro que sí. Tú puedes utilizar los camélidos para transportar objetos pesados. ¿Qué más? A través de los camélidos obtienes lana y cuero para fabricar ropa, vestimenta. ¿Qué más? Obtención de abono orgánico. Claro, las heces de los camélidos se utilizaban como abono orgánico. Y por último, a partir de los huesos de los camélidos fabricaban instrumentos musicales. Si te das cuenta, los camélidos tenían una diversidad de beneficios para el hombre de esa época. ¿Ya? Listo. Sigamos. ¿Qué más de los tiahuanaco? Algo importantísimo es lo que vamos a ver ahorita. La arquitectura. ¿Cómo era la arquitectura de los tiahuanaco? La arquitectura era, como dice acá, megalítica, o sea, utilizaban grandes bloques de piedra y era monumental, o sea, sus palacios, sus construcciones eran gigantes. ¿Ya? ¿Qué más? Utilizaban grapas de bronce, o sea, para unir un bloque con otro bloque de piedra, lo unían con una pequeña grapa de bronce que tenía una forma de T, ¿ya? Con una pequeña grapa de bronce que tenía forma de T. Esa grapa servía para unir bloques de piedra. ¿Qué tipos de construcciones tuvieron los tiahuanaco? Los que están ahí en la diapositiva, que son muy importantes, ¿ya? Tenemos el Palacio de Calasasaya, el Templete, el Pumapunco y el Acapana. Son las 4 construcciones más importantes de los tiahuanaco. Por ejemplo, en el Calasasaya, ya en el Calasasaya vamos a encontrar la Portada del Sol. En el templete, aunque no lo creas, vamos a encontrar a cabezas clavas. ¿Por qué te dije que te acuerdes la línea de tiempo? Chavín, Pucará, Tiahuanaco, Aymaras. Porque hay influencia chavinoide. En el templete encontramos cabezas clavas.
¿Ya? ¿Qué más? Escultura. En la escultura destacan estas tres cositas que te he puesto acá. ¿Qué son? ¿Cómo se llaman? Monolitos. Y cada monolito tiene su nombre. ¿Ya? Tenemos monolito El Fraile, monolito Bennett y monolito Ponce. O sea, los Tiahuanaco en escultura construyeron, elaboraron monolitos hechos a base de una sola piedra. Por eso se llama monolito. Mono uno, lito piedra. ¿Qué más? Hicieron una portada del sol. Y en esa portada del sol, chicos, tienes que recordar esta imagen que está acá. ¿Y por qué esa imagen es importante? Porque en esa imagen encontramos al dios de los Tiahuanaco. Yo ya te había dicho cuál era su dios. Su dios se llamaba Huiracocha, ¿no? Pero acá quiero que notes un detalle. Mira qué tiene este dios en sus manos. Tiene varas o báculos o bastones, sí o no, y tiene dos. Entonces, esto nos hace recordar algo que ya habíamos visto clases pasadas. Habíamos visto que había un dios que también tenía varas en la mano y que estaba en una litoescultura. ¿Cómo se llamaba? Estela Raimondi. ¿Ya? La Estela Raimondi es muy parecido a la imagen que vemos ahí en pantalla. ¿Ya? Este dios entonces que vemos acá es el dios Huiracocha. ¿Y sabes cómo lo llaman a Huiracocha? El dios llorón. ¿Por qué? Porque como puedes ver acá, de sus ojos se desprenden lágrimas. ¿Ya? Por eso lo llaman el dios llorón a este dios Huiracocha. ¿Ya? Aparte de llamarlo dios de los báculos o de los bastones, también lo llaman el dios llorón. Y más adelante en los Wari lo van a llamar el dios visco, porque su ojo va a tener mitad blanco, mitad negro. ¿Ya? Pero eso es en los Wari. Acá en los Tiahuanaco lo llaman el dios llorón. ¿Qué más? Vamos a continuar. Ya. Miren, como les dije, en el templete habían cabezas clava, influencia chavinoide. Estas son las construcciones de los Tiahuanaco, el Palacio Acapana, el Templete, ¿de acuerdo? Y el Calasasaya. Yo creo que estos tres son los más importantes. El Acapana, mira, era una pirámide. El Templete tenía la característica de ser subterráneo. Y el Calasasaya, ¿por qué es importante? Porque ahí encontramos la portada del sol. ¿Ya? Listo. Estas son técnicas que utilizaron los Tiahuanaco. ¿Qué utilizaron? ¿Cómo se llama esto? Guaru guaru. Esto, en la ladera de los cerros, andenes. ¿Ya? ¿Qué más utilizaron? Cochas para almacenar el agua de las lluvias, etcétera, etcétera. ¿Ya? Listo. Acá tenemos, por ejemplo, un monolito. Está al frente, al fondo hay un monolito, si te das cuenta. Bueno, y esto ya lo hemos visto. Listo, chicos. Terminamos con la cultura tiahuanaco con esto. En cerámica, ya, en cerámica. ¿Qué tienes que recordar en cerámica? Dos cosas principalmente. Que ellos confeccionaron un vaso ceremonial que los incas también lo van a hacer, llamado quero. Y que también construyeron unos sahumerios llamados pebeteros. Ya, pebeteros, así se llama, pebeteros. ¿Qué es un sahumerio? Un sahumerio es un recipiente donde tú colocas el fuego, donde colocas el humo, ¿ya? Es como un incensario, donde colocas el incienso y empiezas a combustionarlo para que bote humo, para que bote el aroma. ¿Qué más? En metalurgia utilizaron el cobre, como ves ahí, utilizaron el cobre. En textilería utilizaron una técnica llamada la técnica del acordeón. En religión destaca el dios Huiracocha, ¿ya? Y recuerda la deshidratación de alimentos, o sea, el charqui, como ya te dije, y el chuño. Chuño, papa, charqui, carne, ¿ya? Listo. Mira, lo interesante de esta imagen que ves acá, si te das cuenta, acá vemos a un humano, a un ser, a un individuo que tiene una vara en la mano. Otra vez nos hace recordar al dios Huiracocha, ¿sí o no? Ahí vemos la imagen del charqui, la carne deshidratada, la carne completamente seca para conservarla.
Ahora vamos con los Wari. Ya. Ahora, con los Wari hay algo especial. ¿Por qué? Porque hay todo un debate. No se sabe si Wari fue un imperio o no lo fue. Ese es el gran debate. Algunos dicen, sí, Wari fue el primer imperio que existió en el Perú. Y otros dicen, no, no fue un imperio, fue un emporio comercial. Entonces, vemos que hay dos posturas. La primera, que dice que fue un imperio, la sostiene Luis Guillermo Lumbreras. Y la segunda, la sostiene Rup Shadi. Entonces, ahí vemos un debate entre los dos, entre Guillermo Lumbreras y Rup Shadi. Ahí vemos el imperio Wari, chicos. Mira cuán grande fue el imperio Wari. Un tremendo bloque, sí o no. Todo lo que ves de color marrón fue el imperio Wari. O sea, ¿qué abarcó, chicos? Abarcó costa, sierra y ceja de selva. Repito, abarcó costa, sierra y ceja de selva. Profesor, ¿el Tahuantinsuyo fue lo mismo? Sí, exacto. El Tahuantinsuyo abarcó costa, sierra y ceja de selva. O sea, profesor, Wari se pareció mucho al Tahuantinsuyo. Claro que sí, pero ¿cuál es la diferencia? Que el Tahuantinsuyo fue un poquito más grande, porque el Tahuantinsuyo no se quedó en Perú, sino que fue hasta el Ecuador y por abajito se fue hasta Chile, ¿no? Entonces el Tahuantinsuyo fue más grande que Wari, pero la extensión, digamos, horizontal es muy similar, ¿ya? Pero verticalmente el Tahuantinsuyo fue mucho más grande que Wari, pero es un buen antecedente, ¿ya? Listo. ¿Dónde se ubicó Wari? Wari originalmente, al inicio, se ubicó en Ayacucho, ¿ya? Ayacucho, chicos, es una zona muy importante, porque no solo se ubicó ahí la cultura Wari. Ahora que estamos viendo esto que sucedió ayer, no me refiero al rayo, al trueno, aparte de eso, me refiero a esto de los asesinatos de estas personas, bueno, que creo que a cada rato cambian de número. Primero dijeron 14, luego dijeron 17, luego 18, ya no sé qué número será. Pero la cosa es que Ayacucho es una zona que nos recuerda no solo porque se ubicó ahí la cultura Wari, sino porque ahí también, años más tarde, se libra la batalla de Ayacucho. Recuerda, la batalla de Ayacucho, la cual sella nuestra independencia. Es una batalla que va a llevar a cabo la corriente libertadora del norte, es decir, Simón Bolívar. ¿Ya? En esa zona también años más tarde, tristemente, inicia el terrorismo en el Perú. ¿Ya? El terrorismo en el Perú inicia con una quema de ánforas en una localidad de Ayacucho llamado Chuschi. Chuschi, así se llama, Chuschi, en Ayacucho. Y es en Ayacucho donde, según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, se localizaron la mayor cantidad de víctimas del terrorismo. O sea, el terrorismo mató más personas de Ayacucho que de Lima. Ya Ayacucho fue fuertemente golpeada por el terrorismo en los años 80 y 90 del siglo pasado. Entonces, una región importante, tanto por su tradición cultural y tristemente también por la época del terrorismo. ¿Ya? Solo para que recuerdes un poco que es un tema que se va a ver casi al final del curso, el terrorismo en el Perú. Ahora, Wari. Wari es una ecuación matemática, chicos. Wari es igual a ¿qué? Wari es igual a Tiahuanaco más Nazca más Huarpa, ¿ya? No te olvides esa ecuación matemática. Tiahuanaco, Nazca más Huarpa. Eso es Wari. O sea, la fusión de Huarpa, Nazca y Tiahuanaco va a dar origen a Wari, ¿ya? ¿Por qué digo que es la fusión? Porque el Wari va a adorar al mismo Dios que los Tiahuanaco adoraban. Los Wari van a utilizar varios colores en su cerámica como lo utilizaban los Nazca. ¿Te acuerdas la clase pasada? Las imágenes que te mostré. Los Nazca utilizaban varios colores, o sea, su cerámica era polícroma. Y los Wari van a utilizar cosas que utilizaban los Huarpa. ¿Te acuerdas de los Huarpa? Utilizaban andenes, y los Huarpa, perdón, los Wari también van a utilizar andenes, ¿ya?
Por eso te digo que la cultura Wari es una fusión entre la religiosidad de los Tiahuanaco, la cerámica de los Nazca y los andenes de los Huarpa. ¿Ya? No te olvides de esa ecuación. Wari es igual a Tiahuanaco más Nazca más Huarpa. Continuemos. La capital de Wari, Viñaque, es la capital de Wari. ¿Qué más? Sociedad clasista. Esto sí es de ley, chicos. Todas las culturas que estamos viendo que son clasistas. Existen clases sociales, unas más importantes que otras. ¿Cómo era la economía? La economía, obviamente la actividad más importante era la agricultura, pero también destaca el comercio. ¿Por qué el comercio? Porque a lo largo del territorio de los Wari van a llevarse a cabo catus o también llamadas ferias. ¿Para qué? ¿Para qué es una feria? Para el intercambio comercial. ¿Ya? Los pueblos asistían a estas ferias para poder obtener productos de otras zonas. Ahí se encontraban los comerciantes. Era como un mercado al cual asistían pobladores provenientes de diferentes lugares del país, ¿ya? Para intercambiar sus productos. Ahora, ¿quiénes estudiaron a la cultura Wari? Primero, los descubrió Pedro Cieza de León. Descubrió la cultura Wari. Luego lo estudió Tello, pero Tello no lo estudió mucho. El que más se va a dedicar a estudiar Wari hasta ahora es Guillermo Lumbreras. Por si acaso, Lumbreras sigue vivo, ¿ya? Lumbreras va a dedicar gran parte de su vida, así como lo hizo María Rich y así como lo hizo Ruk Shadi con Caral, va a dedicar años de su vida al estudio de Wari. Y recuerda, Lumbreras es el que dice que Wari es un imperio. No te olvides de eso. Listo, sigamos. ¿Qué más de Wari? Mira, ahí está la imagen. Este debate entre los dos. Ruk Shadi decía, Wari es un emporio comercial, una unión de comercios, de comerciantes. Mientras que Guillermo Lumbreras decía, no, Wari no es eso. Wari es un imperio, es el primer imperio del Perú. Profesor, ¿cuál es lo más aceptado? Lo más aceptado es lo segundo, que Wari es el primer imperio del Perú. ¿Ya? O sea, Guillermo Lumbreras podríamos decir que su teoría es la más aceptada que la de Shadi. Ahora, esto es importante, chicos. Para controlar todo ese tremendo bloque, ¿qué hicieron los Wari? Empezaron a construir en distintos departamentos, en distintas provincias, estas cositas que ves de color morado. ¿Cómo se llaman estas cositas, profesor? Se llaman cabezas de región. Ciudades cabeza de región, también llamados centros administrativos, también llamados yactas. ¿Ya? Construyeron varias ciudades cabeza de región a lo largo de su territorio. ¿Por qué, profesor? Porque era obvio, chicos, un tremendo territorio no podías controlarlo desde una zona. Tenías que construir varias ciudades para poder controlar todo ese territorio. Entonces, ¿cuál fue el propósito de estas ciudades? Controlar las provincias donde se ubicaron esas ciudades. ¿Qué ciudades construyeron los Wari? Las más importantes que tienes que recordar. Piquillacta, que está en Cusco. Cajamarquilla, que está acá en Lima. Cerro Baúl, que está en Moquegua, ¿ya? Y obviamente Wari o Viñaque, que está en Ayacucho. Esas son las 4 que yo creo que son las más importantes para ti. Las 4. Viñaque o Wari, que está en Ayacucho, Piquillacta, que está en Cusco, Cajamarquilla, que está en Lima, y Cerro Baúl, que está en Moquegua. Si deseas, puedes aprenderte las demás, pero estas 4 son las más resaltantes, ¿ya? Las más resaltantes. Ojo, estas ciudades no estaban aisladas, se conectaron a través de redes de caminos, como te dije al inicio de la clase. ¿Qué más? Cerámica. ¿Cómo era la cerámica, chicos? Era polícroma. Acuérdate la influencia de los Nazca. Ya, ahí está la cerámica. Si te das cuenta, utilizaron varios colores. ¿Cómo fue la religión? La influencia de los Tiahuanaco, o sea, tuvieron como dios a Huiracocha. ¿Cómo fue la textilería? La textilería también tuvo influencia tiahuanaco por la técnica del acordeón.
Pero acá en la textilería destaca los fardos funerarios, uno, y también destaca un gorrito llamado el gorrito de las 4 puntas, que está en la siguiente diapositiva. ¿Cómo se extendieron los wari? Como te dije, abarcaron costa, sierra y ceja de selva. No te olvides de eso. Al igual que los incas. ¿Y cómo terminó Wari, profesor? Al igual que Chavín, con el fenómeno del niño y con crisis interna. Ahí está en la cerámica, una cerámica en forma de pie, interesante, una cerámica robles moco. Y acá vemos, chicos, que se van a encontrar momias, ya se van a encontrar tumbas de los Wari. Así como en Mochica habíamos visto varias tumbas, acá en los Wari también van a haber varias tumbas. Una de ellas es el señor de Wari, o también llamado señor de Vilcas. Esta tumba se va a encontrar en Vilcabamba. Chicos, esta palabrita Vilcabamba no va a ser la primera vez que lo vas a ver en el curso, porque como vamos a ver semanas más adelante, es en este lugar donde los incas coloniales van a organizar una rebelión, una resistencia. Eso se conoce como la resistencia o los incas de Vilcabamba. Ahí está Manco Inca, Zairi Tupac, Titu Cusi Yupanqui y Tupac Amaru I. ¿Ya? Pero eso ya se ve más adelante, ya eso corresponde a época colonial, ya cuando ya los españoles estaban acá en Perú. Eso es más adelante, ya los incas de Vilcabamba. Se podría decir los últimos incas que existieron en el Perú. Mira, aparte de esa tumba, encontraron 2 tumbas más. La que ves arribita es la sacerdotisa de Guarmey, que se encontró en el castillo de Guarmey en el año 2012, que le llaman la reina de Guari. Profesor, ¿por qué la colocó en la diapositiva? Básicamente por lo siguiente, porque es una mujer. Recuerda, Mochica. Mochica, ¿qué pensaban? Oye, solo los hombres gobiernan. ¿Y qué pasó? Años después encontraron la dama del Cao y la sacerdotisa de San José de Moro. Oye, o sea, las mujeres sí tienen poder, ¿sí o no? Acá vemos lo mismo. Las mujeres tienen poder, tienen prestigio, ocupan cargos importantes. ¿Cómo le llamaron a esta sacerdotisa? La reina Wari. O sea, la mujer sí tenía poder en el Perú antiguo. Y Wari no fue la excepción. Acá también, acá en Lima, chicos, en la Huaca Pucllana, que está en Miraflores, encontraron a la Dama de la Máscara, ya que también fue una mujer y también tenía un entierro bien singular. Y acá está el gorro de las 4 puntas, chicos, lo que les comentaba, ¿no? Era una prenda clásica de los Wari. Y los Wari, al igual que los incas, para contabilizar, utilizaron el sistema de quipus. Listo, vamos a resolver, como queda tiempo, algunos ejercicios que no son nada difíciles, ¿ya? A ver, vamos a leer juntos y te voy a dar unos cuantos segundos para que pienses cuál puede ser la respuesta. Ya vamos a ir con calma. La 14 dice, los tiahuanacotas o tiahuanaco dominaron las regiones del altiplano, haciendo posible que las mismas rindieran mucho más alimento que el que normalmente se permitían esas tierras en la que domina, recuerda, el frío y la escasez de lluvias. Así pues, la manutención de una población creciente, los tiahuanacos se vieron obligados principalmente a. Profesora, ¿a qué se refiere la pregunta? Lo que te están preguntando es lo siguiente. ¿Qué hicieron los tiahuanaco para poder vencer al frío y a la escasez de lluvia? Vamos a leer las claves. Letra A. Emprender cruentas guerras de conquista. Pero profesor, yo recuerdo que usted me dijo que Tiahuanaco era un estado teocrático. Claro, muy bien, alumno, excelente. Letra B. Obtener importantes recursos hídricos de la napa freática. Profesor, napa freática, agua subterránea. ¿Eso no era Nazca? Estás en lo correcto, sigamos leyendo. Letra C. Recurrir a los deshielos de las montañas y su canalización para alimentar sus cultivos. Puede ser, profesor, porque hielo ¿dónde existe? No en la costa, no en la selva, obviamente existe en la sierra. A ver, ¿qué marcarías ahí? Ya te ayudé un poquito. La E. Chakras elevadas para manejar el recurso hídrico. Muy bien, chicos, excelente. La letra E.
Los waru también se llaman chakras elevadas, ¿ya? Chakras elevadas, excelente. Acá son los waru, WW. No te olvides, los waru o también llamado camellones, ¿ya? Como te dije, la primera corresponde a los wari, porque los wari fue un estado militar. Ellos les gustaba la guerra, les gustaba conquistar. Por eso fueron grandotes. La letra B pertenece a los Nazca. No te olvides, los ojos de agua. En un momento vas a dar tu quizzes y en tu quizzes también está esto. No te olvides de los famosos ojitos de agua para extraer el agua de la napa freática, o sea, agua subterránea. Eso fueron los Nazca. Los ojos de agua pertenecen a los Nazca. La letra C dice recurrir a los deshielos de las montañas y su canalización a través de canales para los cultivos. No, ya eso no corresponde a los Tiahuanaco, porque los Tiahuanacos se ubicaron en la meseta del Collao, no en un nevado, no en un nevado, sino en una meseta. ¿Ya? Eso ya te van a explicar en geografía. ¿Cuál es la diferencia entre una meseta y un nevado? Son diferentes. El nevado se ubica a una mayor altura que la meseta y por eso en el nevado ¿qué hay? Hielo. ¿Ya? No te olvides de eso. Listo. Por eso la clave sería la respuesta C, perdón, la respuesta E, como han dicho ustedes. Enano, muy bien, excelente. Sigamos. Esa creo que fue la más difícil. Las que vienen después creo que son más fáciles porque son más cortas. A ver. Dice, una característica de los wari. Una característica de los wari. Repito, una característica de los wari. Vamos a leer, chicos, clave por clave. Letra A. Rukshadi lo considera el primer imperio. Recuerda, yo te dije que había Rukshadi y Guillermo Lumbreras. Recuerda qué dijo cada uno. Letra B. Recibió influencia de las culturas mochica y sicán. Ya. Letra C. Difundió elementos como el quechua, el quipu y los chasquis. Letra D. El aspecto urbano difundió las cabezas de región. Letra C. La cerámica está catalogada como la de más alta calidad. La D. La D. La D. ¿Estás seguro? ¿Seguro? ¿Seguro o no estás seguro? Ya, a ver. Un ratito. Ya, sí es la D, sí es la D. Exacto, es la D. La clave es la D. Pero un ratito, yo te quiero preguntar algo antes de marcar la clave. Quiero que tú analices algo. Ay, ya, sin esto. A ver, ¿por qué no puede ser la A? Quiero ver tu respuesta en el chat. ¿Por qué no puede ser la A? ¿Qué opinas? ¿Por qué no puede ser la A? Fue Lumbreras. Muy bien, exacto. Debería ser decir Lumbreras, ¿sí o no? Muy bien, chicos. A ver, ¿por qué no puede ser la B? ¿Qué de malo hay en la B? ¿Qué dices? ¿Qué de malo hay en la B? Claro. Perfecto, chicos. Recuerda la fórmula que te enseñé. Era Nazca más Huarpa más Tiahuanaco. En ningún momento mencioné Mochica. Y otra razón que tú me puedes dar es la siguiente. Profesor, Sicán no apareció antes, apareció después de Wari. Entonces, ¿cómo algo que aparece después va a influir en algo que ya existía antes? Es como decir, el hijo que tú vas a tener va a influir en ti. Está influyendo ahora en ti. Eso es ilógico. Ni siquiera eres, quizás algunos ni siquiera son mayor de edad y estoy diciendo esto, de que ya tienen un hijo. Es ilógico porque eso es el futuro. ¿Ya? Entonces los Sicán aparecen después. Y los Mochica no influyeron tanto como influyeron los Nazca, los Tiahuanaco y los Huarpa. Ya, muy bien, exacto. Me parece muy bien, chicos. Gracias, gracias, gracias. Ya, muy bien. Listo. Ahora, acá dice elementos propios. Acá está el error, chicos, porque el quipu, recuerda que el quipu no era la primera vez que aparecía. El quipu ya había aparecido hace años atrás. ¿Dónde apareció?
en Caral. Eso te lo había mencionado en la clase de poblamiento peruano, cuando vimos Caral y te dije que en Caral encontraron quipus. Por lo tanto, acá no aparece por primera vez el quipu. Y la letra E, ¿por qué no puede ser? Porque acá dice un error garrafal. La de más alta calidad. Por favor. La de más alta calidad aparece en la época anterior. Los Nazca y los Mochica, no te olvides. Los Nazca y los Mochica son los que más destacaron en cerámica. Los Wari no. ¿Sabes qué pasaba con los Wari, chicos? A ellos les importaba la cantidad y no la calidad. Eso pasaba con los Wari. Los Wari les importaba producir más y no les importaba tanto la belleza. Les importaba más la cantidad. ¿Ya? No te olvides de eso. Listo. Entonces acá marcamos como clave, muy bien, la letra E. Ahora, seguro has estado leyendo la número 2. ¿Cuál sería la clave de la número 2? A ver, ¿qué marcarías en la número 2? En la número 2. El acapana, sí te lo mencioné. El templete sí. Y los otros tres no te lo mencioné. A ver, ¿la sacas o no la sacas? La letra D. No, el templete sí pertenece, chicos. Cuidado, el No, templete. profe, te has confundido en marcar la respuesta anterior. Es la Hoy, ¿verdad? Ah, se refiere a la de Gracias. arriba. Gracias, chicos. Vieron, a veces uno se emociona y marca otra cosa. Ya. Gracias. Ya. A ver, ahora sí, dígame, ¿cuál es la 2? La C. Muy bien, chicos, es la letra C. No corresponde a los tiahuanacos Acari. ¿Ya? Sí pertenece Putuni y sí pertenece Quericala. Muy bien, chicos, muy bien. Ahora sí, sigamos, que hay más preguntas. Ya, ahí hay dos más. A ver, la 4. Ve pensando en tu respuesta. Dice, señale la alternativa incorrecta. Lee bien, dice incorrecta. El Estado colonizador tiahuanaco dominó los pisos ecológicos. Ah, yo te mencioné esto, creo. La cerámica nazca predomina el asa doble, el cuerpo globular y la policromía. La letra C. El imperio Wari dominó el altiplano peruano y adoptó los patrones estilísticos de los aymaras. Maxule descubrió las culturas Nazca, Mochi, Chimú a principios del siglo XX. Sobre la estructura huarpa del intermedio temprano en Ayacucho surgió la civilización Wari. Profesor, no entendí nada, me perdí. Ya, esto está un poquito complicado, pero no te preocupes. Utilizando un poco la lógica, te vas a dar cuenta que una es la respuesta. La respuesta es la letra C. A ver, la letra C es la respuesta. A ver, chicos, alguien que me diga por qué es la C. ¿Qué está mal en la C? Aymaras. Aymaras, muy bien. Aymaras aparece después. Ese es uno. ¿Y qué más está mal? El hecho de que dominó Altiplano. el altiplano. El altiplano. ¿Quién se ubicó en el altiplano? ¿Wari o Tiahuanaco? Tiahuanaco. Tiahuanaco. Ahí está. Eso está mal. Ya no te olvides. Wari, Ayacucho. Tiahuanaco, altiplano o Puno, si lo quieres poner más peruano. ¿Ya? Max Zule, como hemos visto en la clase pasada, descubrió Nazca, descubrió Mochica y como lo vamos a ver la próxima clase, descubrió también Chimú. Recuerda que Wari es una síntesis de ¿qué? De Huarpa. Huarpa participa en la fusión para dar origen a Wari. Nazca, lo que hemos visto en la clase pasada, era polícroma, ¿sí o no? Claro. Y los Tiahuanaco utilizaron los pisos ecológicos. Lo demás está recontra bien. La letra C está más bien recontra mal. No es el altiplano y no son los aymaras. Son los Huarpa, Nazca y Tiahuanaco. Último, propone a Wari como el primer imperio de los Andes. Gánate, por favor. Está regalada esa pregunta. Lo mencioné una y otra vez. ¿Cuál es la respuesta? Está regalada. Regaladísima. Un regalo de fin de mes.
La E, muy bien, la E de enano, la E de enano, muy bien. Entonces, chicos, estos han sido unos ejercicios para ir practicando, ¿no? Pero hay más, hay más. Ya, los que quizás se han equivocado por ahí, no se pongan tristes que hay más. Hay más ejercicios. Ahorita voy a poner los que faltan, ¿ya? Listo. Entonces, chicos, hemos resuelto ahí algunos ejercicios y vamos a resolver otros más, ¿ya? Otros más. A ver, un ratito. ¿Qué hora es? Ya, estamos bien. Como les dije, el tema de hoy es cortísimo. Es cortísimo. Ya. Bueno, ya acabó la presentación. Descarga. Ya. Listo, chicos. Ahora sí vamos a poner rápidamente la pizarrita. Ya, acá está el resumen del tema de hoy. Horizonte Medio hemos visto solo dos culturas, Wari y Tiahuanaco. Ya, Wari y Tiahuanaco. Esto ya está en el Classroom, ahí lo pueden visualizar. Ya, ahí está todo el resumen. Algo que me olvidé mencionar, ¿cómo terminó el segundo horizonte? Las causas del fin del segundo horizonte, o sea, la desaparición de Tiahuanaco y Wari, fueron estas de acá. Fueron estas de acá. Anomalías climáticas, rebeliones internas, invasiones del exterior y desastres naturales. Por todas esas causas cayeron Wari y Tiahuanaco. Y cuando cayeron Wari y Tiahuanaco, aparecieron un abanico de culturas. Eso se llama intermedio tardío, lo que vamos a ver la próxima clase. Ahora sí, vamos con la 1, mientras yo voy buscando mi cargador que ahorita se muere la computadora. A ver, la número 1. Ve pensando cuál puede ser la respuesta. Ve pensando, si ya la tienes, puedes escribir. Esto sí te lo mencioné, si me acuerdo. ¿Ya? A ver, ¿cuál crees que es la respuesta? La D, ¿ya? Algunos dicen la D, veo que la D están diciendo varios. A ver, ¿será la D? Vamos a marcarla por si acaso. A ver, vamos a analizar. La 1 dice, en el mundo andino, el imperio Wari significó, letra A, la colonización de la selva amazónica. Ya, esa no es correcta. Y acá te voy a poner algo que nunca debes olvidar. Durante buen parte de nuestra historia, la selva fue olvidada. ¿Ya? ¿Sabes cuándo nos acordamos que existía una selva y que existían tribus amazónicas ahí? Cuando el Perú necesitó el caucho. Ahí recién nos recordamos que teníamos selva. Toda nuestra historia pasada, ni enterados que teníamos selva. Durante el virreinato peruano, por ser así tan soberbios y no querer reconocer que teníamos selva, los brasileros rápidamente empezaron a avanzar y nos quitaron gran parte de la Amazonía. O sea, en realidad Perú debería tener más parte selvática que la que tiene ahora. Pero en la época del virreinato, esa parte del Brasil empezó a colonizar parte peruana. Y como los peruanos estaban olvidados que tenían selva, les importó, no les importó nada. ¿Ya? Entonces esos chicos recuerden muy bien. ¿Ya? Recién el siglo pasado nos interesó la selva. ¿Por qué? Por la fiebre del caucho. ¿El caucho para qué? Para fabricar las llantas de los automóviles. Ahí recién nos interesó la selva, ¿no? Y también por el petróleo, también por el petróleo. ¿Ya? Muy bien, listo. Bueno, esto lo voy a borrar, solo le escribí un momentico, como se dice. Ya, listo. La A no puede ser, porque recuerda que durante buena parte de la historia la selva la olvidamos. ¿Ya? Letra B, el desarrollo de culturas regionales. A ver, chicos, ¿por qué no puede ser la B?
¿Por qué no puede ser la B? Muy bien, me agradó leer eso. Es un horizonte, no es un intermedio. Recuerda que la palabra regional, ¿a qué te tiene que hacer recordar? Intermedio. Y acá, Wari es un horizonte, no es un intermedio. ¿Ya? Entonces, por eso la B no puede ser. La letra C dice, el prestigio del comercio marítimo internacional. ¿Por qué no puede ser la C? ¿Por qué está mal decir internacional? A ver, trata de pensar, ¿por qué no puede decir comercio marítimo internacional? Claro, aún no se descubre América. ¿Acaso los europeos ya estaban con nosotros? No, chicos, pues América vivía en su mundo, en su burbuja, como se dice. A los americanos, las culturas de esa época, pensaban que los únicos que existían en el mundo eran ellos. Ni enterados que existía Europa, ni enterados que existía África. Ellos creían que América era el único continente del mundo. Y los europeos también estaban en su burbuja. Creían que solo existía Europa, Asia, la parte de Oceanía y África, ningún continente más. América, ni enterados que existía, ¿ya? Entonces no puede ser internacional, facilito nomás. La desaparición completa de la cultura tiahuanaco. Acá acuérdate de algo importante. Tiahuanaco y Wari coexistieron, ¿ya? Es cierto que Tiahuanaco apareció antes, es cierto, pero durante el segundo horizonte ambas culturas coexisten, ¿de acuerdo? Coexisten. Entonces la respuesta es la C. ¿Por qué? Acuérdate, te lo dije en clase, abarcó costa, sierra y ceja de selva. Número 7. La interconexión de Tiahuanaco para acceder a productos que no podían cultivar en las sierras. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? ¿Qué hicieron los Tiahuanaco para poder obtener pescado, maíz, coca, yuca, fruta que no podían hacer en la sierra? Rápido, violento, gánate. La B o la C. Están entre la B y la C. ¿Ya? La B o la C, dicen. Ojo, acceder a productos como el pescado, el maíz. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Gánate, gánate, te lo expliqué. La C, perfecto, la C. ¿Ya? Ese es otro nombre para decir control vertical de pisos ecológicos. Es lo mismo, sino que es otro nombre, otro tipo de denominación. ¿Ya? Recuerda que las chacras elevadas fue para poder proteger, abrigar, entre comillas, al cultivo. ¿Ya? 17. No fue una causa de la caída del Imperio Wari. Ya, chicos, antes que me respondas, antes que me respondas, quiero que razones un poquito, ¿ya? Un poquito. Y recuerdes la línea de tiempo. Recuerda la línea de tiempo. ¿Ya? Esta pregunta yo sé que no la puse en la diapositiva, pero tú la puedes sacar por descarte. Por eso te puse esta pregunta acá. Sale por descarte. Solo tienes que utilizar la lógica y recordar la línea de tiempo. Si deseas, lo vuelvo a colocar la línea de tiempo. A ver, por acá está, un ratito. Acá está la línea de tiempo. Ya, un ratito, ya ahorita vuelvo a colocar la pregunta. Solo quiero que te concentres acá. Con esta línea de tiempo sale esa pregunta. Ya, ahora sí. ¿Cuál es la clave?
no fue una causa de la caída del imperio Wari. Solo razona, chicos, solo tienes que razonar, nada más. Es lógica, lógica. La D, por supuesto, claro que sí. Porque mira, ¿dónde está el tercer horizonte? ¿Y dónde está Wari? Wari está acá. ¿Será que Wari desapareció e inmediatamente surgió el tercer horizonte? No, primero tuvo que pasar una fase intermedia llamada segundo intermedio. ¿Ya? Por lo tanto, la D está completamente mal. No puede ser que la aparición del tercer horizonte generó que Wari cayera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque primero tuvo que aparecer ¿quién? El segundo intermedio. Eso es la respuesta. ¿Ya? Es solo por descarte. No necesitabas saber nada más. Solo tenías que saber tu línea de tiempo. ¿Ya? Esta línea de tiempo lo voy a dejar ahí pegadito para que recuerdes. ¿Ya? ¿Por qué sale la letra D? Ya. La 11. Para algunos expertos se trata de un calendario. Las caras de la franja representan meses y los seres alados los días. El texto hace referencia a la letra A, la letra B, ¿ya? Profesor, ¿por qué dice seres alados? No me recuerdo. Ya, esto sí no te lo expliqué mucho, pero acá está. ¿Esto está en dónde? Te lo dije. Profesor, ¿por qué me puse esa imagen? ¿Por qué? Porque acá está el ser alado. Esos son seres alados, los que están en los extremos, seres alados. Por lo tanto, la respuesta es portada del sol. Muy bien, portada del sol, chicos, portada del sol. ¿Ya? Para algunos historiadores, como dice acá, la portada del sol cumplía una función de ser un calendario. ¿Ya? Es cierto que las líneas de Nazca también probablemente habrán sido un calendario, pero acá te están hablando de seres alados, de caras. Entonces, esas referencias hacen alusión a la portada del sol. Y recuerda, ¿en qué tema estamos? No estamos en Nazca, no estamos en Mochica, estamos en Tiahuanaco y Huari. 15. Los tiahuanacos organizaron la zona D, mientras que Huari se iniciaría en la zona D. Listo, gánate con esa pregunta. ¿Dónde se ubicó Huari y dónde se ubicó Tiahuanaco? ¿En qué departamentos del Perú? Perfecto, chicos. La letra A. Tiahuanaco, Puno, y Huari, Ayacucho. Nunca te olvides de eso. ¿Ya? Listo. La 4. Ya, la 4 es una pregunta capciosa. Es una pregunta capciosa, una pregunta rebuscada, como se dice, ¿ya? Es solo para que tengas conocimiento de ello, ¿ya? Es solo para que tengas conocimiento de ello. Muy bien. No sé si alguien lo sabe. ¿Alguien lo sabe? Te dije que, bueno, también te dije en la clase que te la aprendas. Me acabo de recordar. 4 ciudades cabeza de región importante de Huari. Habían 4. Y una de ellas se ubicó en Moquegua. Perfecto. La clave es la A. ¿Ya? La clave es la A, Cerro Baúl. Profesor, ¿por qué Cerro Baúl era importante? Porque en ese lugar, chicos, escúchame bien, era donde se encontraron los Huari y los Tiahuanaco. Profesor, no le entiendo. ¿A qué se refiere? A esto. Mira el mapa. ¿Sí o no que los Huari y los Tiahuanaco en algún momento se llegaron a cruzar? En eso que estoy encerrando de color verde. Ahí se ubicó Cerro Baúl. Cerro Baúl fue el lugar donde los Huari y los Tiahuanaco chocaron. Porque acuérdate que los Huari se están expandiendo hacia abajo, mientras que los Tiahuanacos se están expandiendo hacia arriba. Y por lo tanto, en algún momento, en algún lugar, tuvieron que cruzar, tuvieron que chocarse. ¿Y cómo se llamó ese lugar? Cerro Baúl. ¿Ya? Listo, chicos. Ahí están las claves. Muy bien, ahí están las claves. Listo.
Yo creo que es suficiente con la práctica. Entonces voy a proceder a dejar de grabar, ya, porque ya hemos acabado la clase de hoy. Vamos a detener la grabación, sí.